Secundaria primer grado. Lengua materna. Español. El conocimiento popular en frases cotidianas. Que los alumnos reflexionen en torno a las características y la función de los refranes, dichos y pregones. El alumno de secundaria. La programación de compartimos una propuesta para que en su puedan los contenidos de las de Esto les será de mucha ayuda en su crecimiento personal y cuando regresen a sus escuelas. Hoy revisaremos el tema de los refranes, dichos y pregones, que forman parte de nuestra vida cotidiana y reflejan rasgos culturales de nuestra sociedad. Hace mucho tiempo, cuando no existían los medios de comunicación como la televisión, la radio o el internet, ya se hacían saber las noticias. También antes de la invención de los anuncios comerciales y en una época en que la mayoría no sabía leer o escribir, ya se anunciaban los productos. ¿Han escuchado a alguna persona anunciando un producto o un servicio a gritos por la calle o dando una noticia en un lugar público? Si han tenido esta experiencia, han escuchado pregones. Pero, ¿qué son? ¿Cuál es su función? Para saberlo, veamos el video. Dime qué dices y te diré quién eres. 1. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En el segmento El Café de las Musas, el tema de hoy es los pregones. Ha llegado nuestro primer invitado, don Cástulo Vázquez, uno de los pregoneros oficiales de la época novohispana. Bienvenido, don Cástulo. No son peras ni son perones, son manzanas para los mirones. Gracias por invitarme a este maravilloso programa. Gracias a usted. Y ahora demos la bienvenida a nuestra siguiente invitada, Lolita Pérez, la mejor vendedora de fruta de esta calle. Hola, qué gusto estar aquí. Buenas tardes. Para empezar, don Cástulo, ¿nos puede decir qué son los pregones? Por supuesto, los pregones son expresiones sonoras que tienen el propósito de, por un lado, dar a conocer decretos provenientes de una instancia de gobierno o institución pública. Actualmente se ven en algunas comunidades rurales. Por el otro, invitar a las personas a comprar un producto o utilizar un servicio. ¿Cuál es el origen de los pregones? Pues es una historia muy interesante. El pregón se originó en la época de la colonia, cuando México se llamaba la Nueva España, allá por el año de gracia de 1524. ¿Y usted qué vende, don Cástulo? Nada, yo soy un pregonero oficial y mi nombramiento me lo dio el ayuntamiento al que pertenezco. Me encargo de comunicar los mandatos de la autoridad que la población debe conocer. Por ejemplo, las fechas en las que los condenados serían ejecutados en la picota o cuando se realizaban celebraciones especiales, etc. ¡El gas! ¿Y tú, Lolita, también eres una pregonera oficial? No. Soy una pregonera que ofrece un producto o servicio. También nos conocen como pregoneros de oficio, que vendemos un servicio o producto. Ya desde esa época existían los pregoneros vendedores, como yo. Aunque obvio, algunos eran distintos porque los pregones van acorde a una época o región. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de expresiones de pregones, Lolita? ¡El agua pura! ¡Tome el agua purificada! Por supuesto. A mí me gusta mucho este que escuché en un viaje a Mérida. Chocoshish, caliente para su cena. Está saliendo ahora. Venga pronto porque se nos gasta. Y luego le quedamos mal. ¿Pero eso qué es? El chocoshish es chicharrón de res, un platillo típico de Yucatán que conserva su nombre maya. Y se gasta significa que se acaba. ¡Lleve sus ricos tamales calientitos! ¡Llévelos, llévelos! Eso me gusta mucho. Sí, sí. Entonces el pregonero oficial recibía un nombramiento, un sueldo y sus pregones eran avisos del gobierno o autoridad.
lo ha dicho perfectamente. Y también existían pregones de muy diversos oficios y que eran frases ingeniosas, a veces en rima, para anunciarse gritando por las calles. Y lo más parecido que podemos escuchar actualmente son los gritos de los vendedores por la calle. A veces usan equipos de sonido o grabaciones. Hemos aprendido mucho. ¿Les gustaría comentar algo más? Sí, que los pregones también nos muestran características de cada comunidad. Y de cada época, evidentemente. Llévese esos tamales, oaxaqueño. ¡Vamos por un tamal, don Cástulo! Llévese sus tamales. Ese mismo convite le iba a hacer, Lolita, ¿vamos? Ándale. Uno de chicharrón habrá. Las Pero dos un se tamal, han dado y todo sereno. Esto fue todo por hoy en su programa Café de las Musas. ¡Hasta la próxima! Ya aprendimos que los pregones son expresiones sonoras que tienen diversos propósitos, como dar a conocer decretos provenientes de una instancia del gobierno. También se usan para invitar a las personas a comprar un producto o utilizar un servicio. Pero hay otro tipo de expresiones que usamos o escuchamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, está como para chuparse los dedos. ¿Qué significa esto? ¿Es un refrán o un dicho? ¿Cómo lo saben? Los dichos y los refranes y las diferencias entre ellos se revisarán en el siguiente video. Dime qué dices y te diré quién eres 2. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En el segmento El Café de las Musas, el tema de hoy trata acerca de los dichos. Han llegado nuestros invitados, don Cástulo Vázquez y Lolita Pérez, quienes nos acompañan de nuevo para hablarnos sobre este tema. Ahora sí, don Cástulo, este tamalito me cayó como anillo al dedo. ¡Qué buenos estaban, Lolita, para chuparse los dedos! Andan muy dicharacheros. ¿De qué eran esos tamales? Oaxaqueños, más buenos que el agua de mayo. Pero no se crea, sí le trajimos. Mire, un itacate para cuando terminemos nuestra tertulia. Pues vamos a entrarle a Torreón bailando. Pues sí, hay muchos dichos por aquí. Los dichos son expresiones que describen una situación de manera ingeniosa y en forma metafórica o figurada. Los usamos para hacer que nuestras palabras resulten más significativas. Puede tratar de cosas triviales e incluso de pensamientos existenciales. Por ejemplo, el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Que sería como decir que hay un destino escrito del cual no nos podemos librar. Es decir que si uno nace para algo, la vida nos pondrá las situaciones para llevarlo a cabo. Pero a veces, los dichos se usan en forma peyorativa para afirmar que una persona está condenada a no progresar. ¿Quiere otro tamalito, don Cástulo? Ándele, éntrele a Torreón bailando. ¿Éntrele a Torreón bailando? Es solo una expresión graciosa para decir que hagamos algo pronto y con decisión, e incluso con alegría. Pero, ¿cuál es la diferencia con el refrán? Los refranes, también llamados sentencias, son frases que se repiten de manera invariable. En ellos se expresa un consejo o enseñanza. Utilizan la mayoría de las veces recursos literarios como la rima, tanto asonante como consonante. En cambio, los dichos son expresiones que describen una situación de manera ingeniosa y de forma metafórica o figurada. No dejan alguna enseñanza ni moraleja. Pero eso sí, se deben usar cuando vengan al caso, y no traídos de los pelos, o sea, forzadamente, como cuando no tienen sentido en un contexto determinado. Y no olvidemos que ambos se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Un ejemplo de dicho es el siguiente. A ojo de buen cubero, usted se comió el doble de tamales que yo. Eso significa que sin haber contado con exactitud, veo que en su plato quedó una cantidad mayor de hojas
que en nuestros platos. El cálculo que hace un cubero es a ojo, sin precisión, sin usar alguna herramienta de medida. Eso me recuerda a otro dicho que yo uso pero que no entiendo del todo. Con un ojo al gato y otro al garabato. No sé exactamente a qué se refiere, pero sí sé que se usa cuando una persona hace muchas cosas al mismo tiempo y debe prestar mucha atención. Eso yo se lo puedo explicar. En las cocinas antiguas había unos ganchos en el techo que se llamaban garabatos y servían para colgar la carne, los pescados o alimentos que se tenían que orear y a la vez mantener a salvo de los animales de compañía. Pero los gatos, que tienen por costumbre saltar y trepar, eran un reto. Por eso, quien cocinaba debía estar con un ojo al gato y el otro al garabato. Muchas gracias a nuestros invitados por explicarnos qué son los dichos. ¿Les gustaría agregar algo más? Sí. Los dichos hacen referencia a la realidad mediante palabras distintas a las que emplearíamos generalmente en una situación. Conste que todavía tenemos que dar ejemplos de los refranes, ¿eh? Pero primero, ¿qué le parece si le invito una agüita de piña para este calor? Me parece perfecto. Esto fue todo por hoy en su programa El Café de las Musas. ¡Hasta la próxima! Seguramente conocen muchos dichos más. Ahora saben que a diferencia del refrán, un dicho no tiene la intención de transmitir una enseñanza moral. Como vieron, también los dichos los empleamos día a día para hacer más significativo lo que expresamos a otros. Pero, al buen entendedor, pocas palabras. Así que pasemos de una vez al tercer video en el que verán características y ejemplos de refranes. Es un placer recibirlos en el programa Cocina de Autor, que hoy en su sección El Café de las Musas les tiene preparado un tema por demás interesante, los refranes. Nos acompaña nuevamente Don Cástulo Vázquez, pregonero oficial, y Lolita Pérez, pregonera de oficio, que continúan con nosotros en una emisión más. Así es, y como dice el refrán, ¿a la cama no te irás? Sin saber una cosa más. Y este otro, con pan y vino se anda el camino. Yo ya estoy listo para continuar. Ah, ya entiendo. Están dando ejemplos de refranes. La rima es evidente. Así es, y en el primero, digamos que la enseñanza o lección es que todos los días aprendemos algo, inevitablemente. En el que yo mencioné, la reflexión es que para avanzar en una tarea es necesario alimentarse bien. Hablemos de los refranes. Para empezar, ¿cuál es el origen de los refranes? Los estudiosos de este tema tienen dudas sobre su origen, su función y su formación. Pero lo que sí es clarísimo es que son muy antiguos y su propósito es educativo. Los humanistas españoles los consideraban filosofía vulgar. Pero ojo, no se entienda vulgar como grosero, sino como algo popular, de las personas comunes. Entonces el refrán es la filosofía popular. Así es, porque para que sea verdadero y sabio, no es menester que lo digan las personas doctas. Oiga, espéreme. Entonces, ¿los refranes son frases que expresan sabiduría popular? Efectivamente, expresan un consejo o enseñanza en forma metafórica, es decir, usan las palabras distintas a las de uso común para representar la realidad. Hacen referencia a situaciones que personas muy diferentes pueden enfrentar. Por eso, nos dejan enseñanzas que son valiosas para cualquier persona del mundo, sin importar su origen ni edad. Además, los refranes reflejan la forma de ser, las costumbres y la forma de vida de cada pueblo, así como su lenguaje. Otra característica importante de los refranes es que la mayoría de las veces utilizan recursos literarios como la rima, tanto asonante como consonante. La rima es la repetición de sonidos vocálicos y consonánticos, o solo vocálicos, a partir de la última vocal acentuada en dos o más versos. Una rima asonante es aquella en la que solo coinciden los sonidos de las vocales. Por ejemplo, cuanto más se tiene, más se quiere.
La rima consonante es aquella en la que coinciden los sonidos de la última vocal acentuada, incluyendo las vocales y las consonantes. Por ejemplo, a lo hecho pecho. Actualmente decimos muchos refranes que no riman, como en boca cerrada no entran moscas, o el que anda con lobos a aullar se enseña. Creo que con el paso del tiempo el lenguaje se ha modificado y algunas palabras ya no se usan. Yo no lo había pensado, pero es verdad. Mis abuelitos decían, perro ladrador, poco mordedor. Y ahora escucho, perro que ladra no muerde. La idea es la misma, pero la rima ha desaparecido. Y la moraleja es muy clara. Las personas que gritan mucho no son una amenaza y conservan cierto ritmo que delata su origen. Una última característica que no hemos mencionado y que está presente en los refranes mexicanos es que reflejan el recelo, la malicia y la agudeza de la sabiduría popular. Muy bien, llegamos al final de una emisión más de su programa, El Café de las Musas. Y como dice el refrán, no hay plazo que no llegue, ni deuda que no se pague. Un gusto conocerlo, don Cástulo. Igualmente, Lolita, y me despido con un refrán que es un consejo. No bebas agua que no veas, ni firmes carta que no leas. Agradecemos a nuestros invitados el conocimiento que han impartido con nosotros. Muy buen consejo, don Cástulo. ¡Hasta la próxima! Los pregones, los dichos y los refranes reflejan formas de hablar de cada lugar, costumbres, valores y otros aspectos de la vida cultural de una comunidad. Por ejemplo, quien en Campeche no duerme la siesta, poca cultura demuestra. ¿Qué refleja esto del estado de Campeche? Es muy interesante pensar en el origen y en el uso de estas expresiones. ¿Hay refranes o dichos que usan las personas mayores que conocen y que no entiendan? Averigüen qué dichos o refranes se usan comúnmente en el lugar donde viven y qué relación tienen con la cultura del lugar. ¿Qué dichos utilizan en su vida cotidiana? ¿Por qué son dichos y no refranes? Identifiquen un pregón en el lugar donde viven. ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué recursos literarios se usan en los refranes? ¿Qué recursos sonoros pueden encontrar en los refranes que usan las personas de su familia? Las y los invito a reflexionar en su casa sobre estas preguntas y la siguiente vez que escuchen un pregón, un dicho o un refrán, pueden valorar la tradición, la cultura y el conocimiento que vienen asociados con ellos. ¡Hasta pronto! Acabamos de ver el programa titulado El conocimiento popular en frases cotidianas de la asignatura Lengua Materna Español. Ahora vamos a recordar las preguntas que deben contestar y guardar en su carpeta de experiencias. ¿Hay refranes o dichos que usan las personas mayores que conocen y que no entienden? ¿Qué dichos o refranes se usan comúnmente en el lugar donde viven? ¿Qué relación tienen con la cultura del lugar? ¿Qué dichos utilizan en su vida cotidiana? ¿Por qué son dichos y no refranes? ¿Cuál es la finalidad del pregón? ¿Qué recursos literarios se usan en los refranes? ¿Qué recursos sonoros pueden encontrar en los refranes que usan las personas de su familia? Ahora sí, ¿ya tienen todas las preguntas? Si es así, apóyense con sus familiares para contestarlas. Seguramente ellos han escuchado y tienen alguna información sobre los refranes. Y no lo olviden, guarden las respuestas en su carpeta de experiencias.
Secundaria primer grado. Matemáticas. Diferentes formas para representar la información. Que las alumnas y los alumnos conozcan y utilicen diversas formas para representar la información. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Este es un espacio dedicado a su aprendizaje y a su preparación académica. Así es. Ahora y durante esta contingencia aprovecharemos los avances tecnológicos para llegar hasta ustedes a través de la televisión abierta y mediante diversos espacios de la web. Se trata de una propuesta diferente en materia de educación para que desde su casa y gracias a los avances tecnológicos puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas del primer grado de la educación secundaria y así no pierdan el ritmo de aprendizaje mientras regresan a sus salones de clases. Tenemos la seguridad de que los temas que abordaremos en estos programas les serán de mucha ayuda tanto para su crecimiento personal como para su desarrollo académico, mientras logramos superar esta contingencia. Por cierto, mientras estemos en casa es importante tener mucha, pero mucha paciencia e impulsar el trabajo colaborativo con las personas con quienes convivimos. De esta manera lograremos crear una mejor convivencia diaria y un mejor futuro en torno a nuestras familias y a las personas que están cerca de nosotros. Verán que si logramos estas metas, saldremos ampliamente fortalecidos y fortalecidas de esta etapa. Pero bueno, ahora es tiempo de arrancar con esta nueva aventura. Les proponemos revisar un tema que seguramente les resultará de gran interés, ya que les mostrará nuevas alternativas para analizar la información. Pero antes del arranque, permítanme preguntarles algo. ¿Saben que existen diferentes formas para representar la información? ¡Así es! Existen varias maneras mediante las cuales pueden analizar y presentar un volumen de información recabada. Una de ellas son las gráficas, las cuales les permiten representar y comunicar cierta información de forma visual, lo que facilita su interpretación y la toma de decisiones. Exactamente. Además pueden hacer gráficas de diferentes estilos. Incluso pueden apoyarse con el manejo de colores para identificar de mejor manera algunas de las cifras que contiene la información y así evidenciar de mejor forma las variaciones o diferencias que existen entre un dato y otro. Para comprender mejor todo esto, les invitamos a ver el siguiente video, el cual les explicará qué es una gráfica circular y cuáles son sus elementos. Además, les invitamos a que a la vez interactúen con el video respondiendo las preguntas que se les plantearán y siguiendo las indicaciones que les darán. El fin es que logren crear su propia gráfica y comprendan realmente su manejo y conformación. Viajemos al video y en unos minutos nos volvemos a encontrar para comentar lo que hayamos encontrado. ¿Recuerdas cuando dividimos la pizza en el parque? ¡Claro! Estaba rica, por cierto. Hay que volver a comprar en esa pizzería. ¡Obvio! Pero se me ocurrió que esa manera de fraccionar un círculo también sirve para hacer gráficas. Las gráficas son útiles para mostrar datos de una manera ágil y clara, lo que los vuelve más sencillos de comprender. Existen muchos tipos de gráficas, pero la mayoría, en mayor o menor grado, nos ayudan a interpretar información, a comparar hechos similares de distintos lugares o el mismo hecho en diferentes momentos y a observar con mayor facilidad cómo han cambiado los datos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la gráfica en pantalla muestra la variación de luz natural que puede haber en el silencio, desierto de Vizcaíno, estado de Baja California Sur, en diferentes épocas del año. ¿Tú has utilizado algún tipo de gráfica? En esta cápsula hablaremos de un tipo de gráfica muy útil y además muy popular, la gráfica circular, también conocida como gráfica de pastel o gráfica de pie, por su semejanza con los postres redondos que se parten en rebanadas. El tamaño de una rebanada en una gráfica es proporcional al porcentaje que representa. También, al observar una gráfica, se puede captar la información de manera fácil y rápida.
Veamos un ejemplo en esta gráfica que representa el porcentaje de día y de noche durante diciembre en el silencio. ¿Qué parte del día tiene luz natural? Como puedes ver, la parte del día con luz es el 33%, lo que equivale aproximadamente a la tercera parte del círculo. También de forma inmediata, se puede observar que, en esa época, la noche es mucho más larga que el día. En una gráfica de pastel, lo importante es mostrar la fracción, porcentaje o proporción que le corresponde a cada categoría. El porcentaje siempre tiene que sumar 100. Veamos otro ejemplo para analizar los elementos que componen una gráfica. En el país, existen 10.9 millones de fumadores mayores de 15 años. De ellos, 8.1 millones son varones y 2.8 mujeres. De acuerdo con la encuesta global de tabaquismo en adultos, realizada en México en 2009, estos datos se pueden presentar en una gráfica circular para facilitar su comprensión. Para empezar, en cualquier gráfica que realicemos, es muy importante poner un título para comprender mejor qué información contiene. Cada gráfica circular contiene sectores, que son las partes que componen al círculo y corresponden a la proporción o porcentaje que representa un valor diferente del conjunto de datos. Dependiendo de la información, el número de sectores puede variar. Del lado izquierdo encontraremos qué representa cada color. Esto se llama acotación, y su función es identificar los atributos o diferentes valores que forman el conjunto de datos. Ahora te toca a ti analizar el siguiente ejemplo, localizando los elementos de una gráfica circular que dan respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué porcentaje de jóvenes juegan 10 horas diarias? ¿Cuál es el mínimo de horas que dedican los jóvenes a los videojuegos? Si la encuesta se aplicó a 5,000 jóvenes, ¿cuántos juegan 5 horas diarias? Pausa el video las veces que sea necesario. ¿Listo? Para terminar, cabe mencionar que los especialistas en videojuegos recomiendan que haya un equilibrio entre la escuela, las relaciones con los amigos y familiares y el mundo virtual. Tú, ¿cuántas horas pasas en el mundo virtual? ¿Podrías hacer una gráfica de cómo divides tu tiempo? Muy bien. Ahora se me ocurre que, en lugar de gráfica de pastel, podríamos llamarle gráfica de pizza. ¡Me encanta la idea! ¿Qué tal? ¿Verdad que estuvo interesante el video? ¿Interactuaron con él? ¿Conocían este tipo de gráfica? ¿En dónde la habían visto? Y por cierto, ahora sería interesante que se preguntaran ¿cuántas horas pasan en los videojuegos o el mundo virtual? Ahora saben que para elaborar una gráfica circular es necesario hacer cálculos, por ejemplo, para determinar la cantidad de grados que tendrá cada sección de la gráfica o los porcentajes que equivalen a la cantidad de datos graficados. Como pudieron ver, el uso de colores o texturas es muy útil para crear este tipo de gráficas, ya que mediante ellos pueden diferenciar los diferentes apartados o porcentajes que intervienen. Sin duda vamos a un muy buen ritmo de aprendizaje en este programa, pero para hacerlo más dinámico, ahora les invitamos a ver otro video, en el cual encontrarán algunas otras características de esta forma de presentar, analizar y comprender la información. ¡Corre video! En una encuesta realizada a 196 estudiantes acerca de qué deporte preferían practicar, se obtuvieron estos datos, con los que se desea construir una gráfica circular. Se observa que la cantidad de estudiantes que eligieron cierto deporte es llamada frecuencia absoluta y su suma es igual a 196. Un tip que facilita el proceso es construir una tabla con diferentes representaciones de la frecuencia relativa. Esta se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Por ejemplo,
La frecuencia relativa del fútbol es 87 entre 196. Esta división se repite con los demás deportes. La frecuencia relativa, o FR en su representación decimal, es el resultado de la división entre ambos números. Por ejemplo, con el atletismo, 54 entre 196 es aproximadamente igual a 0.276, y así se calcula la frecuencia relativa decimal para los demás deportes. Y para calcular la representación como porcentaje, se multiplica la frecuencia relativa por 100%. Ahora, con el béisbol, 0.158 por 100% es igual a 15.8%. Y se repite este procedimiento con los demás deportes. Finalmente, para calcular la representación en grados, se multiplica la frecuencia relativa por 360 grados. Por ejemplo, con la natación, 0.071 por 360 grados es igual a 25.56 grados. Y con el cálculo de los grados de los demás deportes, se ha completado la tabla. Ahora, con todos estos datos, se puede construir la gráfica circular. La columna de la frecuencia relativa en grados representa la abertura del sector circular que tiene cada deporte. Por ejemplo, el fútbol tiene 159.84 grados, que representa el 44.4%. Normalmente se rellena este sector del círculo de un solo color y se etiqueta con el deporte que le corresponde, en este caso el fútbol. Repitiendo estos datos, se construye la gráfica circular de los resultados de la encuesta. Se puede elegir el orden en el que se ponen los deportes, siempre y cuando conserven sus aberturas y etiquetas. Finalmente se escribe el título, la fecha en que se realizó la encuesta y la fuente o quién fue el que realizó el estudio. De esta forma se obtiene la gráfica circular que permite analizar visualmente el resultado de la encuesta. ¿Qué opinan de la tabla que se generó para la construcción de la gráfica? ¿Podrían hacerla de manera distinta? Seguramente ahora tienen una idea mucho más amplia de la funcionalidad y de la manera o maneras en que se puede presentar todo tipo de información. Las y los invitamos a que reflexionen por un momento sobre estas preguntas y que pongan en práctica al menos una manera distinta para construir la gráfica circular de los datos mostrados en el video. ¿Ya reflexionaron un poco? ¿Verdad que no es tan complicado? Ahora, para que reafirmen lo aprendido, les invitamos a ver un nuevo caso en el cual también se presenta información mediante una gráfica circular. ¡Vamos a verlo! En una cumbre internacional se encuentran reunidas en un auditorio personas de diferentes nacionalidades. De todas ellas, se entrevistaron a 40 para preguntar cuál es su continente de origen, obteniendo los siguientes resultados. Se quiere realizar con estos datos un diagrama o gráfico circular. Un tip para realizar el diagrama circular de un conjunto de datos evitando errores es realizar primero una tabla de frecuencias. Se inicia con una tabla de 2 columnas, una donde se escriben los datos, en este caso, los continentes, y otra donde se escriben las frecuencias absolutas. Para llenar esta segunda columna, se tiene que contar cuántas personas de las entrevistadas son de África, en este caso, 9. Ahora se cuentan cuántas personas son de América, y son 6 personas. De Asia son 10 personas. De Europa son 9 personas. Y de Oceanía son 6 personas. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número de personas entrevistadas, que es igual a 40. Luego se agrega otra columna para calcular la frecuencia relativa, es decir,
se divide la frecuencia absoluta entre el total de datos, siendo para África 9 entre 40, para América 6 entre 40 y así sucesivamente con los demás continentes. En otra columna se pone la frecuencia relativa en su forma decimal, haciéndose la división de cada una de las frecuencias relativas. Por ejemplo, para África la división de 9 entre 40 da como resultado 0.225. Para América la división de 6 entre 40 da como resultado 0.15 y se le puede agregar un 0 a la derecha para que tenga el mismo número de cifras que el resultado anterior, ya que los ceros a la derecha de un número decimal no alteran su valor. Para Asia, 10 entre 40 da como resultado 0.25 y también se le agrega un 0 a la derecha. Esto se repite para Europa y Oceanía. Ahora se agrega otra columna para calcular la frecuencia relativa en porcentaje. Esto se hace al multiplicar la frecuencia relativa en su forma decimal por 100%, haciendo que el punto de cada frecuencia en forma decimal se recorra 2 espacios a la derecha. De esta manera se obtiene el porcentaje de cada uno de estos datos. Se agrega una última columna para calcular la frecuencia relativa en grados sexagesimales. Esto se hace al multiplicar la frecuencia relativa en forma decimal por 360 grados, pues una circunferencia está dividida en 360 grados, dando para África 81 grados, para América 54 grados y así sucesivamente para los demás continentes. Con esto se obtiene la cantidad de grados que representa el ángulo central para cada uno de los datos del círculo. Para comenzar a trazar los sectores circulares de cada dato, se recomienda iniciar con aquel que tenga el mayor número de grados, es decir, por Asia. Con apoyo de un juego de geometría, se traza un radio cualquiera en la circunferencia y a partir de él se miden 90 grados. Y fuera de este sector circular se coloca el porcentaje que representa, en este caso 25%. Normalmente se rellena cada sector del círculo con diferente color y se etiqueta con el continente al que corresponde. En este caso es Asia. Repitiendo este procedimiento con los demás datos, se ha encontrado el diagrama circular con la información del continente de origen de 40 personas. Finalmente se escribe el título, la fecha en la que se realizó la encuesta y quién realizó el estudio. Así que este diagrama circular contiene toda la información recabada en esta cumbre internacional. Como pudieron observar, existe una gran cantidad de información, cuyos datos pueden ser representados en una gráfica circular. Las y los invitamos a que busquen en su casa aquellas cosas que pueden contabilizar para generar una gráfica de este tipo. Pueden comenzar, por ejemplo, con las horas que dedican al juego, al estudio y a la convivencia con sus familias. Les pueden asignar valores de tiempo y con ello elaborar una gráfica. Verán que una vez que su gráfica esté lista, la información ahí plasmada les será de gran utilidad para comprender la importancia que le brinda a cada uno de los aspectos que hayan señalado. Guarden todo lo que hayan elaborado en esta sesión dentro de su carpeta de experiencias y así, cuando regresen a clases y el tema sea retomado, se lo podrán mostrar a su maestra o maestro y podrán comentarlo con sus compañeras y compañeros. Hemos llegado al final, pero recuerden que pronto tendremos una nueva cita en Aprende en Casa, el espacio en el cual podrán avanzar en el aprendizaje y la asimilación de los temas que componen el plan de estudios del grado en el que se encuentran. ¡Hasta pronto! Este programa sobre las diferentes formas para representar la información de la asignatura Matemáticas estuvo muy interesante, ¿no les parece? Ahora vamos a retomar las actividades que les han pedido al final del programa para que las hagan y guarden posteriormente en su carpeta de experiencias. Busquen en su casa aquellas cosas que puedan contabilizar para generar una gráfica circular.
Les sugiero comenzar con las horas que dedican al juego, al estudio y a la convivencia con su familia. Les pueden asignar valores de tiempo y con ello elaborar una gráfica. Una vez que su gráfica esté lista, verán que la información ahí plasmada les será de gran utilidad para comprender la importancia que le dan a cada uno de los aspectos que hayan señalado. Recuerden, guarden lo elaborado en su carpeta de experiencias. Hola maestra y maestro, el día de hoy realizaremos nuevamente un poco de movimientos que nos benefician para nuestra salud, sobre todo para poder disminuir de manera importante los minutos de sedentarismo que estamos teniendo en nuestra población. El día de hoy realizaremos un poco de estiramientos. Nos ponemos de pie y vamos a descender de manera lenta, sin que nos cause algún dolor o esfuerzo. 16 segundos permanecemos en esa posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Separamos un poco nuestras piernas y vamos hacia el frente únicamente 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos vamos a mover de manera lateral hacia el lado izquierdo y nos vamos a apoyar en nuestra rodilla. De manera natural, no importa si apoyas o no apoyas en este momento el pie. 8 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Ahora vamos a estirar un poco nuestra parte del tronco. Hacia atrás es muy importante hasta donde podamos llegar sin lastimarnos y sin sentir dolor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posición para elongar un poco el área de los músculos del hombre, de los deltoides. Vean la posición que estoy realizando. Aproximadamente aquí 16 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora tomamos nuestra oreja y realizamos un movimiento para estirar el cuello, el esternocleidomastoideo, hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maestra y maestro, ha sido todo por hoy. Y lo que tenemos que generar
son mejores condiciones para realizar estos ejercicios durante todo el día, en muchas ocasiones, cada 45 o 50 minutos, porque lo que debemos de buscar es sumar tiempo durante todos los días de la semana. Éxito. Secundaria primer grado. Historia. Efectos de la globalización. Reflexionar sobre los efectos de la globalización en la vida cotidiana, particularmente en los hábitos culturales. ¿Cómo están? En esta ocasión veremos un programa correspondiente a la asignatura de Historia primer grado. Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Desde su casa ustedes pueden acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de primer grado. Estos programas les ayudará en su crecimiento personal, así como para cuando regresen a sus escuelas una vez que superemos esta contingencia. Pues bien, como ustedes alguna vez habrán oído, vivimos en un mundo globalizado que influye en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Mucha gente habla de globalización, pero ¿qué es esto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de globalización? ¿Qué efecto tiene en nosotros? Les invitamos a ver el siguiente segmento para darnos una idea de qué es globalización, cuáles son sus características y de qué manera influye en nuestra vida. La globalización es un fenómeno sobre todo de mercado, pero que va acompañado también de posiciones o de elementos culturales. Es un proceso que viene de siglos atrás, pero que se ha dado particularmente ahora, porque con la destrucción del bloque soviético, con la desaparición de la Unión Soviética, con el triunfo del capitalismo occidental y de la tecnología occidental, ahora sí, literalmente, pueden llegar a cualquier parte del globo esas empresas que se lo propongan. Ahora sí, el planeta realmente es uno solo y las comunicaciones. En la globalización del pasado, los que tenían conocimiento del resto del mundo eran una élite, unos poquitos. En fin, Colón pertenece a un grupo muy chiquito, pero en cambio ahora cualquiera de nosotros se mete al internet y puede entrar en contacto con una persona que esté exactamente en el otro extremo del planeta. Entonces ya no hay misterios. Para mí es la comunicación. Esa es la globalización llegada a su punto máximo. La globalización está generando una serie de valores, muchos de ellos relacionados con el consumismo. Desde las prendas de vestir hasta los hábitos alimenticios, pasando por la definición de belleza física, entre otros. Todos imponen una manera única de pensar y actuar. Por ejemplo, que los ejecutivos vistan de traje y corbata y los jóvenes de mezclilla, que todo el mundo use el celular, o que en todos los países se venda el mismo refresco de cola. ¿Qué tal los efectos de la globalización cultural? Así es, impone hábitos de masas. Por ejemplo, una forma homogénea y estandarizada para vestirse a nivel mundial. O incluso de formas de pensar y actuar que trascienden fronteras. Pero, ¿cuáles creen que sean los efectos positivos o negativos de la globalización? Para que quede claro, los invitamos a ver el siguiente video. Los rostros de la globalización son diversos y extremos. En la era global nos encontramos con poblaciones que tienen acceso a servicios de salud y educación de calidad y a la alta tecnología. Pero también hay amplios sectores que ni siquiera cuentan con la mínima atención médica y educativa. Anota en tu cuaderno los aspectos positivos y negativos que se mencionarán sobre la globalización. Tiene también unas cosas positivas y es la liberación, en cierto sentido, del espíritu, de la imaginación. Ya no estamos atados a anclas geográficas, a fronteras que no se pueden
pasar los movimientos migratorios con pasaporte o sin pasaporte, porque son invitados o porque van en contra de las autoridades, son enormes. México lo está viviendo. Una buena parte de los mexicanos simplemente se van a otro lado. Que los quieran mucho, poco, nada, es otra cosa, pero se mueve, el mundo se está moviendo muchísimo. Entonces hay también el sentido de responsabilidad global. Ahora el planeta, somos responsables por el planeta en su conjunto. Se siente la responsabilidad global frente al calentamiento, por ejemplo, del planeta. Todos somos responsables, pero claro, hay unos más que otros, los que concentran los recursos, los que concentran los bienes y servicios del planeta. Es un fenómeno muy contradictorio, que requeriría mucho tiempo analizarlo. Tiene cosas muy positivas, pero también está en lo cotidiano, poniéndole nuevas restricciones a los individuos, sobre todo a aquellos que pueden defenderse menos, a los que tienen menos acceso a los recursos. El mercado está hecho para ser eficiente, no para ser justo. La justicia no tiene nada que ver con el mercado y la globalización tiene al mercado en el centro. Entonces nosotros tenemos que poner el sentido de la justicia en contra de las tendencias de la globalización. Los aspectos negativos creo que son bastante claros. Es la concentración del poder económico y del poder político en muy pocas manos. Es una élite global la que domina el mundo ahora. No es nacional, es estrictamente global. Son las enormes concentraciones de dinero, de recursos. Esto impide la libertad de muchos, no de la antigua manera en la cual un ejército y un país se imponía sobre el otro. Ahora es la limitación de la libertad por los monopolios, por una gran monopolización. También es la destrucción de ciertas formas de vida, culturas locales muy débiles. Pero a lo mejor esto es inevitable. No estoy muy seguro. Lo que sí es evitable es la concentración de recursos, que es antidemocrática y que está dividiendo al mundo en una vasta, enorme masa de consumidores y trabajadores, luego una élite intermedia de técnicos y directores y un grupo pequeñito que basta leer revistas como Fortune o Forbes y entonces encontrar personas o familias que tienen, y una está en México, 40 y tantos mil millones de dólares como fortuna personal, mientras en el otro extremo están los mexicanos que viven con $1 o $2 al día. Ese es uno de los efectos de la globalización, la destrucción de culturas indefensas. De acuerdo con lo anterior, ¿creen que la globalización ha sido positiva o negativa para los habitantes del mundo? Como vimos, hay efectos positivos y negativos de la globalización. Dentro de los positivos podemos mencionar la difusión instantánea de las comunicaciones a nivel mundial, el aumento de la movilidad internacional y la formación de una conciencia ecológica global. Dentro de los negativos debemos mencionar la concentración del poder y la riqueza, así como los millones de excluidos y marginados de gran parte de los beneficios de la globalización. Otra cosa que es muy importante tomar en cuenta es el riesgo de desaparecer, que enfrentan muchas culturas locales ante la cultura de masas de la globalización. Pero veamos el siguiente video a modo de ejemplo sobre los efectos de la globalización a partir de un caso en particular: las relaciones de México y los Estados Unidos. La pregunta que debe respondernos es: ¿cómo se ha adaptado la cultura de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos? ¡Vamos a verlo! En la frontera entre México y Estados Unidos hay muros, vallas, estructuras de acero, ríos, vigas y otros obstáculos naturales o construidos por el ser humano que limitan el libre tránsito entre ambas naciones. Sin embargo,
La cultura logra traspasar las fronteras sin importar si están protegidas o no. Hay ciudades fronterizas donde se hablan perfectamente bien tanto el idioma inglés como el español, y en ocasiones, cuando las culturas se mezclan, es difícil saber de qué lado de la frontera están. Muchos mexicanos han migrado a Estados Unidos en distintos periodos de los 2 siglos anteriores al actual. A fines del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX se dio un flujo importante de migrantes. En ese entonces existían los enganchadores, personas que prometían grandes ganancias a los que buscaban cruzar la frontera. La realidad es que a menudo eran explotados en los campos agrícolas sin poder regresar de inmediato, pues debían pagar la deuda a quienes les patrocinaron el viaje. La violencia de la Revolución Mexicana contribuyó a la salida de mexicanos hacia Estados Unidos a principios del siglo XX. Para remediar la escasez de mano de obra provocada por la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos inició el programa Bracero, mediante el cual contrataba trabajadores mexicanos de manera legal y temporal para trabajar en la agroindustria y los ferrocarriles. Con este programa, entre 1942 y 1964, migraban en promedio 200,000 trabajadores mexicanos al año. La mayoría se concentraba en las ciudades de Texas, California, Arkansas, Arizona y Nuevo México. Al eliminarse el programa Bracero, muchos migrantes se quedaron en Estados Unidos de manera ilícita. A pesar de que ahora existen mayores controles fronterizos, la creciente necesidad de mano de obra en Estados Unidos y la escasez de buenos empleos en México ha provocado que la inmigración ilegal siga creciendo. En 1990 eran 2 millones de mexicanos. Para 2016 fueron 5.4 millones. Los mexicanos que llegaron a Estados Unidos con el programa Bracero son migrantes de primera generación. Sus hijos y nietos, nacidos allá, de segunda y tercera generación, son denominados mexicano-americanos. La mayor parte de estas generaciones viven en Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Nueva York, Texas, Nuevo México, Arizona, California, Colorado, Georgia, Nevada y Washington. A quienes nacieron en territorios estadounidenses que antes pertenecieron a México, se les conoce también como chicanos, que como el resto de los mexicanoamericanos, saben poco de su nación de origen, y algunos ni siquiera conocen México. La cultura de los mexicanos que viven en Estados Unidos parece contradictoria. Por un lado, recrean la cultura nacional, y por otro, intentan adaptarse a la anglosajona. De hecho, no las mezclan. Toman elementos de una y de otra. Al tratar de adaptarse a la nueva cultura, pierden valores culturales de origen, lo cual tampoco permite que adopten por completo los valores culturales de la sociedad que los acoge. Así comenzó la revalorización de la cultura materna, que no han abandonado del todo, pues se esfuerzan en mantener costumbres, idioma, canciones, mitos y leyendas mexicanos. Por ejemplo, en las panaderías mexicanas del este de Los Ángeles se puede encontrar pan de muerto. Y las fiestas de 15 años son muy comunes. El convivir con ambas culturas ocasiona que las personas retomen elementos de una o de otra y los vivan de manera paralela. Por ejemplo, en los juegos infantiles es posible escuchar indistintamente a la víbora de la mar y London Bridge. O que en las fiestas de cumpleaños se canta por igual las mañanitas que Happy Birthday. En cuanto a la religión, algunos migrantes conservan sus propios símbolos, como la veneración a la Virgen de Guadalupe, y otros se inclinan por religiones protestantes. La tortilla, elemento característico de la gastronomía mexicana, es consumida por varios sectores de la población, aunque en ciertos lugares colorean la masa para hacerla más atractiva. Como vimos, es importante destacar que las personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos integran rasgos de ambas culturas en sus formas de vida.
Así es, la globalización ha impactado las formas de vida de miles de millones de personas en el mundo entero. Pero no nos podemos ir sin hacer unas preguntas que servirán como ejercicio luego de lo visto en este programa. Por ejemplo, ¿qué efectos tiene la globalización en el lugar donde viven? ¿Qué beneficios y qué efectos negativos tiene? ¿Han cambiado la forma de vestir o de pensar o de actuar de las personas que conocen? ¿Cómo ha cambiado la cultura de su comunidad por el efecto de la globalización? Respondan individualmente a estas preguntas y guarden las respuestas en su carpeta de trabajo. Pero no podemos irnos sin antes invitarles a que trabajen la paciencia y el respeto a los demás. Desde luego, el estar tanto tiempo en casa puede ser una oportunidad para mejorar aún más nuestras relaciones familiares. Y para eso es necesario ante todo ser pacientes y colaborar entre todos. Bueno, ahora sí es momento de despedirnos. ¿Qué les pareció este programa sobre los efectos de la globalización? Si les faltó notar alguna de las preguntas que deben responder y guardar en su carpeta de experiencias, en este momento las vamos a recordar. ¿Qué efectos tiene la globalización en el lugar donde viven? ¿Qué beneficios y qué efectos negativos tiene? ¿Ha cambiado la forma de vestir, de pensar o de actuar de las personas que conocen? ¿Cómo ha cambiado la cultura de su comunidad por efecto de la globalización? Recuerden lo visto en el programa y anoten las respuestas, las cuales deben guardar en su carpeta de experiencias. Bueno, pues buenas a todos. Estamos listos para dedicarnos unos minutos a dejar en su lugar. Nos levantamos y vamos a dedicarle unos minutitos a nosotros. Vamos a hacer unos ejercicios de estiramiento, unos ejercicios de respiración y empezamos. Ya dejaron sus cosas. Agarramos nuestra silla. Se los voy a poner aquí para que ustedes vean el ejercicio. Vamos a hacer unos ejercicios de estiramiento de espalda. Tómense con las dos manos y traten de estirarse lo más que se pueda hacia atrás. Lo más que se pueda. Y nos quedamos tantito ahí estirando, estirando. Si pueden levantar un poquito la silla, o sea las dos patitas para que se estiren un poquito. Y nos estiramos. Ponemos un pie al frente. De preferencia vayan bajando con el talón pues bien puesto al suelo y la punta hacia arriba. Nos estiramos para que toda la parte de abajo se estire. Lo hacemos con el otro. Lo mismo. Que se estire toda la parte de atrás, incluyendo la pompi. Incluyendo la... ¿De acuerdo? Nos estiramos lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Y si los que pueden, soltar su silla y nos bajamos un poquito. Nos bajamos y nos quedamos tantito ahí. Y nos subimos, vamos subiendo lentamente, subimos y nos ponemos de frente, todos de frente. Vamos moviendo un poquito todo el cuerpo y vamos a empezar círculos hacia un lado, lo más que se pueda, lo más hacia atrás, lento. Otros dos más para este lado y luego cambiamos todo lo que puedan, pero lento, que sientan un poquito en el cuello. ¿De acuerdo? Vamos con hombros hacia atrás. Hombros. Sí. Lo más arriba, al frente. Lo más arriba. Y atrás y al frente. Y atrás y al frente. Y atrás y al frente.
movemos un poquito la cadera, círculos, haciendo círculos de un lado y luego vamos a cambiar del otro. Que sientan un poquito la espalda y la cadera. 2 más y cambiamos de lado. 1 y 2. Y para el otro lado, 1, 2, otros 2, lo más que puedan, lo más que puedan. Listo, nos movemos, tratamos de movernos en nuestro lugar un poquito y vamos a hacer un ejercicio que va a durar unos segunditos. Nos ponemos con las 2 piernas a la altura de los hombros y vamos a bajar un poquito, como medias sentadillas. Si pueden, agárrense con sus manos las piernas, subimos y bajamos. Abajo, arriba, abajo, arriba. Son sentadillas o medias sentadillas. Los que puedan, bajen un poquito más, pueden abrir un poquito más la pierna y bajamos un poquito más. Un poquito más, otras 4, 1, 2, 3, 4. Nos vamos a quedar abajo 30 segundos o contamos del 1 al 30. 1, 2, 3, 4. Los que puedan sin mover y los que puedan hacer un poquito de movimiento. ¿En qué número vamos? Creo que en el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y arriba. Nos movemos tantito. Y bueno, los invito a que sigan haciendo un poquito de movimiento para que cada 45-50 minutos podamos suspender y podamos lograr minutos diariamente. Gracias.